La llave se deslizó en la cerradura con un susurro, un sonido que Davy Smith no había emitido en años. Normalmente, un chófer abría la puerta del coche y un portero abría la pesada puerta de roble de su mansión. Pero hoy era diferente. Un negocio multimillonario se había desmoronado, y la furia que le hervía en las venas exigía una entrada silenciosa y solitaria. Quería ser un fantasma en su propia casa. Empujó la puerta y pisó el suelo de mármol que normalmente resonaba con el taconeo de sus caros zapatos. Hoy llevaba zapatillas, una concesión a un viernes informal que no tenía intención de respetar. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio para una tarde de martes. Su esposa Eleanor debería estar en uno de sus almuerzos benéficos. Su hijo Marvin debería estar con su tutor de la tarde. Y la ama de llaves, Belinda, debería ser un fantasma, limpiando y puliendo sin hacer ruido. Pero entonces lo oyó. Risas. No era la risita ahogada y educada de las amigas de su esposa, ni el suave sonido de una caricatura que Marvin pudiera estar viendo. Era pura alegría desbordante. Un sonido tan extraño en estos grandes salones vacíos que lo dejó helado. Venía del gran salón, el reservado para los invitados a los que necesitaban impresionar. La curiosidad, un sentimiento que solía reservar para las tendencias del mercado de valores, lo impulsó a avanzar. Se movió en silencio, sus zapatillas, sin hacer ruido sobre la piedra pulida. Asomó la cabeza por el borde de la ornamentada puerta y su mundo se tambaleó. Parpadeó, convencido de que su mente cansada y enfadada le estaba jugando una mala pasada. Pero la imagen no cambió. Allí, en el centro de un rayo de sol que entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo, estaba su hijo, Marvin. Su pequeño y frágil Marvin. El niño que no podía cruzar una habitación sin la ayuda de sus brillantes muletas metálicas, estaba de pie. No solo de pie, sino que se equilibraba cuidadosamente sobre una pierna, con sus manitas aferradas a un paño de limpieza. Sus muletas habían desaparecido. Frente a él, arrodillada en el suelo, estaba Belinda, la ama de llaves. Reía, con el rostro iluminado por una calidez que él nunca había visto, mientras sostenía un pulverizador. Estaban puliendo el suelo juntos, moviéndose en una extraña danza sincronizada. Mientras Davis observaba, paralizado por la incredulidad, Belinda roció un pequeño círculo en el suelo. Vale, grandullón, dijo con voz suave. Te toca. Limpialo. Marvin, riendo entre dientes, dobló la rodilla que tenía apoyada, agachándose con sorprendente control, y limpió la mancha. Se tambaleó, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo, pero no se cayó. Una sonrisa de puro triunfo se extendió por su rostro. Lo hice, Belly. Lo hice, gritó, con la voz llena de un orgullo que Davis no había escuchado desde que Marvin aprendió a decir papá. El corazón de Davis latía con fuerza contra sus costillas. Su mente no podía procesar la escena. No se trataba solo de un niño ayudando con las tareas. Era un milagro secreto que ocurría justo delante de sus narices. Los médicos de Marvin habían dicho que el progreso sería lento, medido en milímetros, en agotadoras y dolorosas sesiones de terapia que a menudo terminaban en lágrimas. Nunca habían mencionado la risa. Nunca habían mencionado a una ama de llaves. Una ola de confusión, ira y un extraño dolor desconocido lo inundó. Se sentía como un intruso, un extraño que se había topado con un ritual sagrado. Mientras veía a Belinda ayudar a su hijo a ponerse de pie de nuevo, con el rostro radiante de ánimo, una pregunta devastadora le quemaba la mente. ¿Qué más me he perdido? Retrocedió de la puerta,
Su sombra se desvaneció en la oscuridad del pasillo, y el sonido de la risa alegre de su hijo lo perseguía como una acusación. 6 meses antes, la mansión Smith se parecía menos a un hogar y más a un museo donde la gente casualmente vivía. Davy Smith dirigía su imperio empresarial con una voluntad de hierro y una agenda cronometrada al segundo. Amaba a su hijo, por supuesto que sí. Lo demostraba contratando a los mejores médicos, a los terapeutas más renombrados y a los tutores más pacientes. Le compró a Marvin todos los aparatos, todos los juguetes, todos los dispositivos de adaptación que el dinero podía comprar. Lo que no podía darle era su tiempo. El tiempo era una moneda, más valiosa que el dinero, y era una moneda que gastaba enteramente en la oficina. Sus interacciones con Marvin eran breves y rutinarias. Un revolcón de pelo por la mañana. ¿Qué tal tu día, campeón? Por la noche, siempre, desde la puerta, con el teléfono ya vibrando en la mano. Veía las muletas. Antes que al niño. Eran un símbolo del único problema que su dinero no podía solucionar al instante, un recordatorio constante y silencioso de la lotería genética que su hijo había perdido. Odiaba las muletas. Odiaba la lástima que sentía, y se odiaba a sí mismo por sentirla. Su esposa, Eleanor, una vez intentó acortar la distancia. «Te necesita, Davis», decía ella, con la voz suave y cansada. «No necesita otro robot parlante. Necesita a su padre. Y yo lo estoy manteniendo», respondía Davis, con la mirada fija en una hoja de cálculo. «Le estoy dando la mejor oportunidad posible. Eso es lo que hace un padre». Finalmente, Eleanor dejó de insistir. La distancia entre ellos creció a la par que la distancia era tan silenciosa como los largos pasillos de su casa. Llenaba sus días con organizaciones benéficas y eventos sociales, creando una vida paralela a la suya, cuyas órbitas solo se cruzaban sobre una mesa de desayuno estéril. En este mundo silencioso y frío, apareció Belinda. Tenía casi 30 años. Ojos amables y un pasado del que nunca hablaba. Era una empleada más, seleccionada y contratada por la asistente personal de Eleanor. Su trabajo era ser invisible, mantener el mármol reluciente y los cristales brillantes, y borrar cualquier rastro de que alguien vivía en la casa. Durante las primeras semanas, fue exactamente eso, un fantasma que dejaba una limpieza impecable a su paso. Nunca se entrometía, nunca hablaba a menos que le hablaran. Pero observaba. De reojo, vio cómo se le caían los hombros a Marvin cuando oyó partir el coche de su padre por la mañana. Ella veía cómo se quedaba mirando por la ventana durante horas, observando a otros niños correr y jugar en el parque de enfrente. Vio el destello de frustración en sus ojos cuando un juguete se le escapaba de las manos y tenía que manejar con dificultad sus muletas para alcanzarlo. Y vio a Davis, un hombre tan ocupado construyendo un reino que nunca vio al pequeño príncipe que era su prisionero. El punto de inflexión llegó. Un martes lluvioso. Davis estaba en Zúrich cerrando un trato. Eleanor estaba en un balneario. El tutor de Marvin había cancelado la clase debido a la tormenta. Solo estaban Marvin y Belinda en la enorme casa. Belinda estaba desempolvando la biblioteca, una habitación llena de libros que Davis había comprado pero nunca había leído, cuando oyó un pequeño sollozo de frustración. Siguió el sonido hasta la sala de juegos de Marvin, una habitación llena de color y juguetes caros. Marvin estaba en el suelo, con sus muletas a un lado. Había estado intentando construir una torre de bloques, pero sus manos temblorosas la habían derrumbado. Ahora solo miraba el desastre,
las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas, mezclándose con las migas de galleta. Cualquier otro empleado habría reconstruido la torre en silencio o simplemente habría salido de la habitación. Pero Belinda vio algo más en ese momento. Vio a su propio hermano pequeño años atrás, luchando con las férulas que tuvo que usar después de un accidente. Recordó sus lágrimas, su enfado y los pequeños juegos que inventaba para que su fisioterapia pareciera menos una medicina y más un juego. Se arrodilló junto a Marvin, sin decir una palabra. Simplemente comenzó a recoger los bloques. Marvin la observó, sus sollozos apagándose. «Es una torre estúpida», murmuró. «No, no es así», dijo Belinda en voz baja, siendo su voz el primer sonido amable que había escuchado en todo el día. «Solo necesita más fuerza», dijo mientras tomaba un bloque rojo. «¿Sabías que las torres más fuertes tienen las bases más fuertes?» Marvin negó con la cabeza. «Déjame mostrarte un secreto», dijo ella con los ojos brillantes. «Es un truco de magia». No lo ayudó a levantarse. En cambio, le mostró cómo transferir su peso a las manos, cómo activar los músculos centrales, un término que ella simplificó como la fuerza de su abdomen, para levantar las piernas. Era un ejercicio básico de terapia, uno que había hecho cientos de veces con su terapeuta, siempre con quejas y lamentos. Pero Belinda no lo llamaba terapia. Lo llamaba la tortuga, y fingió ser una tortuga torpe, haciendo reír a Marvin. Durante la siguiente hora, en su descanso oficial para almorzar, no construyeron una torre de bloques. Construyeron los cimientos de algo mucho más importante. Jugaron a la tortuga. Jugaron a alcanzar las estrellas, donde Marvin tenía que estirarse para alcanzar un bloque que ella sostenía justo encima de su cabeza. Jugaron al tronco dormido, donde él tenía que rodar de espaldas a boca abajo. Era torpe y débil, pero por primera vez, lo intentaba sin que se lo pidieran. Estaba jugando. Cuando terminaron, estaba cansado, pero sonriendo. «¿Cuál es tu secreto?», preguntó con voz llena de admiración. Belinda lo miró, con el corazón oprimido por una mezcla de lástima y feroz protección. «Mi secreto», susurró, «es que creo que puedes. Así que tú también lo crees». Ese se convirtió en su secreto. Cada día, durante sus descansos, la sala de juegos o la sala vacía se transformaban en un gimnasio mágico para terapia. Belinda usaba cojines como obstáculos, juguetes como pesas, y tareas de limpieza como ejercicios. A ver si puedes mantener el equilibrio el tiempo suficiente. Para limpiar esta mancha, Capitán Marvin le retó. Y lo logró. Su rostro se contrajo, concentrado, y una risita se le escapó. Cuando perdió el equilibrio. El progreso era lento, pero real. Los pequeños músculos de sus piernas comenzaron a despertar. Podía mantener el equilibrio durante 3 segundos, luego 5, luego 10. Aprendió a confiar en su cuerpo de una manera que sus terapeutas, con todos sus gráficos y su distancia profesional, nunca habían logrado enseñarle. Belinda le dio más que ejercicios. Le dio su atención plena e inquebrantable. Celebraba cada pequeña victoria con un discreto choque de manos o una sonrisa compartida que hacía que Marvin se sintiera como si hubiera conquistado el Everest. Una tarde, Eleanor regresó temprano a casa de un almuerzo. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol, un sonido agudo de advertencia. En la sala, Belinda estaba de rodillas, y Marvin yacía boca arriba, con las piernas apoyadas en un cojín del sofá, practicando patadas de bicicleta. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Eleanor, con voz aguda por la sorpresa. A Belinda se le aceleró el corazón. Se levantó rápidamente, alisándose el uniforme.
Marvin se quedó paralizado, con una expresión de pánico en el rostro. Pensó que su secreto había sido descubierto, que le quitarían su momento especial de juego. Lo siento mucho, señora Smith, dijo Belinda, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Marvin dejó caer su coche de juguete debajo del sofá, y estábamos intentando sacarlo. Le estaba enseñando cómo podía intentar sacarlo con los pies. El Ellaner miró el rostro sonrojado de la ama de llaves y luego a su hijo, que ahora fingía buscar un juguete perdido. Vio el sudor en la frente de Marvin, la expresión de esfuerzo en su rostro. Pero también vio algo más. El atisbo de una sonrisa, una chispa de vida que había estado ausente durante tanto tiempo. Estaba cansada, tan cansada del silencio y la tristeza. Por un instante, casi puso en duda la historia, pero era más fácil no hacerlo. Era más fácil aceptar la sencilla explicación y seguir adelante. Bueno, ten más cuidado, dijo ella, suavizando un poco el tono. Belinda, por favor, asegúrate de que el salón esté impecable antes de que Davis llegue a casa. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume caro. Belinda y Marvin se miraron, su secreto a salvo para otro día. Pero el susto seguía presente. Era un recordatorio de que su pequeño y feliz mundo era frágil, construido con los momentos robados de una vida que pertenecía a otra persona. Sabían que tenían que ser más cuidadosos. Pero a medida que la fuerza de Marvin aumentaba, también lo hacía su confianza. Se volvió más audaz, con ganas de poner a prueba sus nuevas habilidades. Los juegos sencillos ya no le bastaban. Quería ponerse de pie. Quería caminar. Y Belinda, al ver el fuego en sus ojos, no pudo negarse. Eso fue lo que los llevó al gran salón aquel fatídico martes. El suelo era vasto y liso, un espacio perfecto para practicar cómo tomar una decisión real. El juego de pulir fue un invento de Belinda, una forma de disfrazar su entrenamiento como una tarea, por si acaso. No tenía ni idea de que el hombre del que se escondían estaba conduciendo a casa en ese preciso instante, con la mente llena de negocios rotos y amargura, a punto de cruzar una puerta que nunca usaba y descubrir un secreto que haría añicos los cimientos de su vida perfectamente estructurada y miserablemente vacía. De vuelta en el pasillo, Davis retrocedió tambaleándose hasta chocar contra la pared opuesta. Las risas del salón continuaron, un sonido alegre que se sintió como un puñetazo en el estómago. Ya no estaba enfadado. La furia había sido reemplazada por un vacío profundo y resonante. Su hijo estaba mejorando. Su hijo era feliz, y eso no tenía nada que ver con él. Se dirigió a trompicones hacia su despacho, una habitación que era su fortaleza, su verdadero hogar. Se hundió en el sillón de cuero, con el aroma a caoba y dinero de fondo. Sin consuelo. Le temblaban las manos mientras buscaba el ratón, con la mente a 1000 por hora. No podía ser. Tenía que ser una casualidad, algo aislado. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender. Con unos pocos clics, accedió a la transmisión en directo de las cámaras de seguridad que había instalado por toda la casa. Encontró la cámara del salón. La imagen era nítida. Allí estaba su hijo, su Marvin, dando un paso vacilante y sin ayuda hacia Belinda. Su rostro era la viva imagen del esfuerzo y la alegría. A Davis se le cortó la respiración. Volvió a hacer clic, retrocediendo por las grabaciones. Retrocedió un día, una semana, un mes. Observó, con los nudillos blancos mientras sujetaba el ratón con fuerza, viendo cómo una historia secreta se desarrollaba en la pantalla. Vio decenas de pausas donde Belinda no estaba descansando. Estaba en el suelo con Marvin, con el uniforme ligeramente arrugado, guiándolo. Sus piernas a través de suaves estiramientos. La vio convertir la limpieza en un juego de equilibrio, haciéndolo pararse sobre una pierna para quitar el polvo de una mesa baja. La vio animando en silencio cuando Marvin lograba mantenerse de pie solo durante 5 segundos. Vio las caídas, los tropiezos y las lágrimas.
y vio a Belinda siempre ahí para besar una rodilla golpeada, para susurrarle palabras de aliento para que lo intentara de nuevo. Estaba viendo el amor de una madre, solo que provenía de una mujer a la que le pagaba por hora. El último video que vio era de hacía 2 semanas. Era tarde. Marvin estaba durmiendo la siesta. Belinda estaba en la cocina durante su descanso, sentada en la pequeña mesa del personal. Sacó una foto vieja de su billetera. Davi hizo zoom. Era una foto de ella con un niño pequeño con aparatos ortopédicos en las piernas, un niño que se parecía mucho a ella. Se apretó la foto contra el pecho y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Lloró por un minuto entero, una pena silenciosa y desesperada, antes de secarse las lágrimas, recomponerse y volver a su trabajo. Davy Smith, el hombre que podía mover los mercados con una sola llamada, sintió una lágrima caliente recorrer su mejilla. La ama de llaves no solo limpiaba sus pisos. Estaba sanando a su hijo. Estaba derramando el amor y el dolor de los suyos. Corazón roto. En el suyo. Y ni siquiera se había molestado en aprender su apellido. De repente, un golpe seco resonó en la puerta de su oficina. Davis. Era Eleanor. Su voz sonaba tensa, confundida. Tu chofer dijo que llegaste temprano a casa. ¿Está todo bien? Davis miró la pantalla. La imagen de su hijo dando un paso. El fantasma de las lágrimas de Belinda. Luego, miró la madera maciza de la puerta, que lo separaba de su esposa. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. No tenía ni idea de qué decir, porque por primera vez en su vida, sabía con absoluta certeza que nada estaba bien. La pesada puerta de roble se sentía como una barrera entre dos mundos diferentes. Detrás de él estaba él. Frío silencio de su oficina, una habitación llena de trofeos de victorias financieras que ahora le parecían baratijas. Frente a él, al final del pasillo, estaba él. Sonido de la vida de su hijo, una vida que había estado observando en una pantalla como un extraño. Davis giró el pomo de latón, el metal frío contra su palma sudorosa, y abrió la puerta. Eleanor estaba allí de pie, su cabello perfectamente peinado y su costosa blusa de seda desentonaban con la expresión cruda y destrozada del rostro de su esposo. Se había preparado para su ira, para el familiar gesto de desdén con la mano mientras se sumergía en su trabajo. No estaba preparada para esto. Tenía los ojos enrojecidos, los hombros caídos, no por cansancio, sino por el peso de una profunda comprensión. Davis. ¿Qué pasa? ¿Se cayó el trato? Preguntó, con una voz que denotaba preocupación y confusión. Él negó con la cabeza, un movimiento lento y deliberado. El trato no importa. Las palabras le sonaban extrañas en la boca, como un idioma extranjero. Durante una década, el trato había sido lo único que le había importado. Eleanor, dijo, con la voz quebrada. He sido un tonto, un completo idiota. Sin decir una palabra más, pasó junto a ella, y sus pasos ya no fueron silenciosos. Ya no se escondía. Caminó hacia la sala, con el corazón latiéndole con un ritmo nervioso y esperanzado. Eleanor lo siguió, con la curiosidad convertida en una palpable ansiedad. En la sala, el juego había terminado. Marvin estaba sentado en el suelo, apoyado en un cojín del sofá, con las muletas a su lado. Belinda estaba de rodillas, limpiando meticulosamente el suelo con un paño limpio, intentando borrar cualquier rastro de su encuentro secreto. Oyó los pasos y levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verlo. Había llegado el momento. El momento que tanto había temido, la iban a despedir. Se puso de pie de un salto, retorciéndose las manos en el paño húmedo. Señor Smith, lo siento mucho, señor. Estábamos. Marvin derramó algo y yo solo le estaba enseñando cómo. Tartamudeó, buscando a toda prisa una mentira creíble. Marvin miró a su padre, con el labio inferior temblando.
Pensó que estaba en un gran aprieto. Pensó que su nuevo juego con Belly se iba a acabar para siempre. Pero Davis no miró al suelo. No miró los productos de limpieza. Miró a su hijo. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación e hizo algo que no había hecho desde que Marvin era pequeño. Se arrodilló en el frío suelo de mármol, arrugándose su traje caro sin pensarlo 2 veces hasta que estuvo a la altura de los ojos de su hijo. «Te vi, Marvin», dijo Davy, con la voz quebrada por la emoción. A través de la puerta, te vi de pie. Marvin se estremeció, esperando un regaño. Belinda contuvo la respiración. Davy se extendió. Una mano temblorosa y tocó suavemente la pierna de su hijo. Fuiste tan fuerte. Fuiste como un superhéroe. Una lágrima que no sabía que estaba ahí se le escapó y rodó por su mejilla. No se molestó en secársela. Estoy tan orgulloso de ti. Marvin miró fijamente a su padre, sus grandes ojos marrones escrutando su rostro. No vio ira, solo una extraña tristeza y una luz maravillosa que nunca antes había visto. Davis luego dirigió la mirada a Belinda, que parecía a punto de desmayarse. «¿Y tú?», dijo con voz suave pero clara. «Tú hiciste esto». No era una acusación. Fue una declaración de un hecho, llena de asombro e incredulidad. ¿Por qué? Los médicos, los terapeutas, ninguno de ellos pudo hacerlo reír así. Ninguno de ellos pudo hacer que se esforzara tanto. ¿Por qué lo ayudaste? Belinda tragó saliva, con dificultad, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La mentira que había preparado se le quedó en la boca. Miró a Marvin, luego al multimillonario arrodillado en el suelo, y decidió decir la verdad. «Me recordaba a alguien», susurró, con la voz apenas audible. «A mi hermano pequeño, Daniel. Tuvo un accidente cuando éramos niños. Sus piernas estaban débiles, como las de Marvin. El médico dijo que necesitaba hacer ejercicios, pero los odiaba. Le dolía, y estaba muy triste». Hizo una pausa, respirando con dificultad mientras apretaba la foto en su memoria. «Así que inventé juegos. Juegos tontos como este. Fingíamos ser espías arrastrándonos bajo rayos láser o exploradores escalando montañas de almohadas. Era la única manera de que hiciera su terapia». «¿Funcionó?», preguntó Eleanor. Desde la puerta, con la mano extendida. Se tapó la boca mientras escuchaba la historia. El rostro de Belinda se ensombreció y la tristeza que Davis había visto en la cámara de seguridad inundó sus facciones. «Por un tiempo», dijo en voz baja. «Se fortaleció, pero enfermó de otra cosa, una infección. No teníamos dinero para los médicos adecuados, no como ustedes. Lo perdimos cuando tenía 9 años». Miró a Marvin y una lágrima finalmente rodó por su mejilla. «Cuando vi a Marvin, tan triste y frustrado, solo pude ver a mi Daniel. Solo quería darle la oportunidad que mi hermano nunca tuvo. Lo siento mucho, señor. Sé que no me correspondía». La habitación quedó en silencio, llena únicamente por el peso de su historia. Davis miró a esta mujer, a esta ama de llaves a la que le pagaba para que fuera invisible, y vio a una heroína. Vio a una mujer que había transformado su propio dolor en consuelo para su hijo. Vio un amor más puro y poderoso que cualquier cheque que pudiera extender. Por fin lo comprendió. Había estado intentando arreglar a su hijo como a una máquina averiada, contratando mecánicos y comprando piezas nuevas. Pero Marvin no era una máquina. Era un niño pequeño que necesitaba que le creyeran, no solo tratamiento. Necesitaba una mano que lo sostuviera, no solo una muleta en la que apoyarse. El teléfono de Davis vibró en su bolsillo. La vibración aguda e insistente era una llamada de su antigua vida. Sabía que era su asistente, llamando por el acuerdo multimillonario.
Sacó el teléfono. Por un instante, su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Luego, con un suspiro profundo, pulsó el botón de encendido y lo mantuvo presionado hasta que la pantalla se puso negra. Lo apagó. Se puso de pie y miró a su esposa. Eleanor, cancela mis reuniones, todas, por el resto de la semana. Davis, no puedes, jadeó ella. ¿La fusión? La fusión puede esperar, dijo, con voz firme y una recién descubierta certeza. Tengo un nuevo trabajo, uno más. Importante. Miró a su hijo, que lo observaba con ojos grandes y curiosos. Soy el nuevo compañero de juegos de Marvin. Esa tarde marcó un cambio radical en la casa de los Smith. La silenciosa y aséptica mansión comenzó a resonar con nuevos sonidos. Los torpes intentos de Davis de jugar a la tortuga, su sonora carcajada al caerse sobre un cojín y los chillidos de alegría de Marvin. Davis aprendía rápido. Llamó a la fisioterapeuta de Marvin ese mismo día. No para pedir un informe, sino una clase. Le pidió que les enseñara a él y a Belinda todo lo que sabía para que pudieran formar parte del equipo de terapia oficial. También llamó a una universidad local. Inscribió a Belinda en un programa de fisioterapia totalmente financiado, ofreciéndole un nuevo contrato no como ama de llaves, sino como acompañante terapéutica oficial de Marvin, con un salario que reflejaba su verdadero valor. Belinda lloró cuando se lo contó, abrumada por una generosidad que iba mucho más allá del dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de ser vista. Los meses que siguieron estuvieron llenos de trabajo duro, risas y algunas lágrimas. Davis estuvo presente en todo momento. Estuvo en el suelo ayudando a Marvin a estirar. Estuvo en la piscina para la terapia acuática, cambiando su traje de negocios por un bañador. Estuvo allí para celebrar cada logro. La primera vez que Marvin caminó de un extremo a otro del salón sin caerse. La primera vez que pateó una pelota en el jardín y el día en que bajó triunfante las escaleras, paso a paso, dejando las muletas arriba como juguetes olvidados. A medida que Davy pasaba más tiempo en casa, él y Eleanor volvieron a hablar. No sobre horarios ni compromisos sociales, sino sobre su hijo, sobre sus esperanzas, sobre los años de distanciamiento que se habían creado entre ellos. El hielo comenzó a derretirse, reemplazado por una calidez compartida y un propósito común. La casa empezó a sentirse menos como un museo y más como un hogar. La verdadera culminación de su historia llegó casi un año después, en una tarde brillante y soleada. Era la graduación de preescolar de Marvin. El auditorio estaba lleno de padres orgullosos. Davis se sentó entre Eleanor y Belinda. No eran un empleador y sus empleados. Eran una familia, unida por el amor que sentían por el pequeño niño en el escenario. Cuando el director anunció Marvin Smith, un silencio se apoderó del público. Todos conocían a Marvin, el dulce niño de las muletas, pero al levantarse de su silla, las muletas habían desaparecido. Se irguió, respiró hondo y caminó firme y seguro por el escenario para recibir su diploma. El auditorio estalló en aplausos. Davis ni siquiera intentó ocultar sus lágrimas. Extendió la mano y tomó la de Eleanor con una y la de Belinda con la otra. Miró a Belinda con los ojos llenos de una gratitud que las palabras jamás podrían expresar. «Lo hiciste tú», murmuró en silencio. Belinda sonrió entre lágrimas y negó con la cabeza, apretándole la mano. «Lo hicimos nosotros», respondió sin emitir sonido. Ese día, Davy Smith comprendió la verdad. Había pasado su vida persiguiendo miles de millones, creyendo que esa era la medida de su éxito. Pero el verdadero éxito era ese momento. Ver a su hijo caminar, sentir la calidez de la mano de su esposa y el increíble regalo que les había brindado una bondadosa ama de llaves que tenía mucho más que ofrecer de lo que él jamás podría
han imaginado. La historia de la recuperación de Marvin inspiró a Davis a mirar más allá de su propia familia. Junto con Belinda, ahora terapeuta certificada, cofundaron el Centro de Terapia Daniel Steps, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar terapia física asequible basada en el juego para niños con necesidades especiales. Habían aprendido que las mejores inversiones no generan beneficios financieros, sino humanos. Davis Smith seguía siendo multimillonario, pero era un hombre diferente. Un día llegó temprano a casa, esperando encontrar una casa vacía, y en cambio encontró su corazón. Aprendió que la verdadera riqueza no está guardada bajo llave, sino que se encuentra en la valentía de arrodillarse en el suelo, en la alegría de la risa de un niño y en el amor de las personas que aparecen inesperadamente para ayudarnos a encontrar nuestro camino. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete para